Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Y hoy quiero predicar el Evangelio según San Marcos y ver en este Evangelio la imagen que Dios nos ha dejado aquí en su palabra sobre la persona de nuestro Salvador. Y aquí vamos a ver a Jesucristo como siervo. Oremos al Señor entonces, encomendar este sermón en sus manos. Padre, te damos gracias por este día tan precioso que tú nos has dado una vez más. Gracias por estar ante tu presencia. Tú, Señor, bendigas esta tu palabra, bendigas a este tu siervo. Usa, Señor, todo lo que hemos de decir de ti para el avance del Evangelio, para que muchos puedan venir ante tu presencia y tomar de ti esta salvación tan grande que tú ofreces. Y aún nosotros, tus hijos, Señor, ser edificados una vez más por tu preciosa palabra. Nos encomendamos a ti. Usa, Señor, todo lo que hemos de estar hablando de ti, de esa grandiosidad que tú has venido a darnos, a mostrarnos como el gran siervo divino, el alfarero divino para obrar en nuestras vidas. Te encomendamos a ti, Señor, desde principio al fin, esta tu palabra, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del Evangelio según San Marcos está allí en Marcos capítulo 10, versículo 45. Y dice así la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el contexto de este pasaje, los apóstoles estaban discutiendo quién de ellos era el mayor entre todos. Y cada uno quería ciertamente ser el mayor, ser el superior que los demás, para que los otros pudiesen servirles a ellos. Todos querían estar allí sobre los otros. Y vemos que la idea de servir en los seres humanos es algo contrario. Este pensamiento no lo quieren tener los hombres. La gente de hoy y de ayer ciertamente está preocupada por sí misma y menos interesada en los demás. Pero el Señor Jesucristo condenó esta actitud al dar el ejemplo de su propia vida en el servicio. La vida del Señor Jesucristo fue una vida de constante servicio, y eso es lo que vamos a ver aquí en este Evangelio según San Marcos. La palabra de Dios ya lo anunciaba, profetizándolo como el siervo de Dios. En Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Cristo en este pasaje de Marcos 10:45 les está diciendo a sus apóstoles: yo soy el cumplimiento de las profecías, soy el siervo que vino para servir. Y qué sorprendente ciertamente es esta declaración. Cuando todos esperábamos las demandas de servir al gran Rey Jesucristo, el Evangelio de Marcos nos muestra aquí la realidad que el Rey vino a servirnos. Y esto es algo que nos sorprende, ¿no es cierto?, que no lo hubiésemos esperado jamás. Lo que queremos ver en este sermón, entonces, es una de las cosas más sorprendentes que Dios ha hecho. El Rey que vimos allí en el Evangelio según San Mateo se despoja de ese honor que merece ser servido. El Rey en toda su grandeza y capacidad viene a nosotros en una actitud de siervo. Es algo sorprendente. Ahora venimos a una imagen totalmente diferente que el Espíritu de Dios quiere mostrarnos aquí en este Evangelio, de descubrir al gran Salvador como el siervo divino que llegó para servir allí a las criaturas humanas. El gran Rey dispuesto a servir, dispuesto a asistir, dispuesto a atender al ser humano en cada una
de sus necesidades. Esto es el Evangelio según San Marcos. ¿Y cuánto realmente necesitamos de ese servicio, de este siervo divino? Siendo que el pecado, allí el dominio de Satanás sobre la vida de los seres humanos distorsionó y los dejó allí totalmente en ruinas. En Jeremías capítulo 18, versículo 6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando Dios creó al hombre, dijo allí en Génesis 1:31 que era bueno en gran manera. Pero todo el bien que Dios le había dado al ser humano en su vida, por causa del pecado, quedó totalmente alterado y deshecho. Pero aquí hay un gran anuncio, que el siervo divino, como el gran alfarero, llega a este mundo para restaurar con su mano poderosa del siervo todo lo que el pecado destruyó, todas las ruinas que dejó. Todo lo que salió ciertamente de la mano de Dios siempre fue perfecto y hermoso. Y lo vemos en esta creación. Y aquí tenemos al gran siervo de Dios al servicio del ser humano. Y con su obrar poderoso no solo quiere darnos la salvación en nuestras almas, sino que Él también quiere darnos todas las posibilidades para avanzar en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que nos presenta aquí el Evangelio según San Marcos. En Hechos quiere mostrarnos ese actuar, esa dedicación, ese compromiso, esa responsabilidad del siervo divino para con los seres humanos. Miremos el bosquejo. El primer punto: el eterno siervo vino a servir y no ser servido. El segundo punto: la eficacia del siervo al servir. Y el tercer punto: la esperanza que hoy tenemos en este siervo. El primer punto, entonces: el eterno siervo vino a servir y no ser servido. En Marcos 10:45, como leímos, decía allí: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y qué increíble es este hecho, ¿no es cierto? Que Jesucristo, como creador de todo, como dueño y señor del universo, quien tiene todo el derecho de imponer al ser humano el servicio a Él, aquí dice que Él renunció a esos derechos. No impuso nada de esto al ser humano, sino más bien Él vino a servir al ser humano con esa determinación de salvar y dar una nueva vida al ser humano. Dios está determinado. El propósito de Dios, como dice allí en Juan 3, versículos 17 y 18, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sabemos que por causa del pecado nuestras vidas quedaron totalmente destruidas. Pero aquí está el Señor Jesucristo como siervo. Vino a trabajar en favor del ser humano. Vino a obrar en nuestras vidas. Y llegó no demandando servicio. Cuando Israel le pidió a Dios un rey para que los gobernase, Dios le advirtió por medio del profeta Samuel todo lo que iban a hacer los reyes con ellos. Y en 1 Samuel capítulo 8, versículo 11 al 14 dice: dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará
a sus siervos. Dios le estaba diciendo a su pueblo: prepárense, porque los reyes que ustedes van a tener van a tomar vuestras tierras, van a tomar lo mejor de vuestras cosechas, van a tomar a vuestros trabajadores y los van a hacer sus soldados. Él va a tomar a sus mejores mujeres para que sean sus esposas y sus servidoras, y ustedes van a ser aún sus siervos. Esto dijo el profeta Samuel por orden de Dios al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? No importa, queremos rey, queremos igualmente al rey. Y ciertamente vinieron esos reyes. Y allí, en la vida de Salomón, vemos cómo este rey y tantos otros reyes se aprovecharon al máximo con el pueblo de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Este fue el rey Salomón. Tuvo 1000 mujeres. Tremendo. Y así son los reyes de esta tierra. Pero el Rey Jesucristo no vino para aprovecharse de los seres humanos. Él vino para ponerse al servicio en favor de ellos. Él vino para ayudarnos. Él vino para socorrernos. Dios no pide nuestro servicio mientras la mano del siervo de Dios no llega a nuestras vidas. Dios sabe qué podemos nosotros hacer por Dios. Vidas totalmente deshechas. Si no podemos hacer ni siquiera algo por nuestras propias vidas, que están allí infestadas de pecado, como dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Aquí está diciendo que nuestras mejores obras, nuestras mejores acciones, nuestras mejores justicias están infestadas, son como trapos de inmundicia. ¿Qué podemos hacer nosotros por Dios? Estas vidas que el pecado nos ha llevado a la destrucción, ¿qué podemos hacer por el Rey, por el Dios eterno? Absolutamente, ciertamente nada. El rey Salomón mandó construir un gran trono, y allí en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 18 al 20 dice: hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro, y en ningún otro reino se había hecho trono semejante. Imaginémonos, pensemos allí ese imponente y majestuoso trono de Salomón. Pero nuestro Señor Jesucristo no vino a esta tierra y subió a un trono de marfil cubierto de oro, como tuvo Salomón. Y allí, desde ese trono, con esas vestiduras reales, decir al ser humano: vení, servidme. ¿Qué puede hacer el ser humano en sus pecados? No puede hacer absolutamente nada en nuestras insuficiencias. La Escritura nos declara que Dios no necesita nada ni de nadie. Nosotros realmente necesitamos imperiosamente de Él. En Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mientras el siervo de Dios no obre en nuestras vidas y empiece a ordenar, a limpiar, a poner allí en orden todas las cosas en nuestra vida, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no podemos servir a Dios. Cristo vino a buscarnos.
no con el fin de que nosotros le sirvamos a Él, sino que Él quiso servirnos a nosotros primero, porque Él sabía que nosotros necesitamos primeramente de ese obrar de Dios en nuestras vidas. Oh, que oremos, que la mano de nuestro Dios Todopoderoso pueda estar obrando en la vida de los seres humanos. Segundo, la eficacia del siervo al servir. El Espíritu Santo en el Evangelio de Marcos nos da una introducción muy corta y de inmediato presenta a Jesucristo en el servicio, enseñando y haciendo grandes milagros. Y por todo el resto de la vida de nuestro Señor siguió de esta forma. Y miremos cómo Él fue incesante en su servicio. En 42 ocasiones en el original griego, aquí en el Evangelio de Marcos, se usa una expresión que en griego dice eutus, que indica urgencia, sin demora, inmediatamente, enseguida, al instante, pronto, al momento. Y esta fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ni bien terminaba algo, ya pensaba otra cosa. Y en este libro vemos al siervo del Señor actuando con eficacia, y todos los que se llegaron a Él para recibir de Él ese obrar, nunca salieron insatisfechos. Al siervo muchas veces no le quedaba tiempo ni siquiera para comer y descansar. Y sus discípulos también tuvieron que adaptarse a este ritmo. En Marcos capítulo 3, versículo 20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. En Marcos 6, 31 dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. No podían comer ni descansar. Pero aquí vemos la dedicación total del siervo de Dios hacia el ser humano. ¡Qué compromiso hacia las necesidades de los hombres! Cuando se retiraba a la casa, probablemente para descansar, si llegaba gente, Él nunca rehusó atenderlos. Esto nos dice en Marcos capítulo 2, versículos 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Su servicio fue extendido a todo lugar. En Marcos capítulo 6, versículo 56 dice: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ese fue el ministerio del Señor Jesucristo como siervo, completamente comprometido con la necesidad de la gente. Él fue el siervo que se dio a sí mismo por causa del ser humano, insuperable al hacer todo bien. No hubo ningún caso imposible para Él. Miremos el sordo tartamudo. En Marcos capítulo 7, versículo 32 al 34 dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. En la situación de este hombre fue realmente un caso extremo. Humanamente podemos decir casi imposible de ser curado, pero no para el siervo divino. Él no se asustó de lo difícil que era el caso. Antes, de inmediato, Él actuó. Aquí nos sorprende algo extraño, ¿no es cierto? El trato de nuestro Señor en este caso. Él no necesitaba ser de esta forma. Podía haberlo hecho allí como siempre lo había hecho, ordenándolo. Y ciertamente allí iba a ocurrir. Pero Dios hace muchas cosas
que al entendimiento nuestro parece algo irracional, pero cuando nosotros nos sometemos ante su grandeza y su dominio, siempre tendremos el mismo resultado que hubo aquí. En el versículo del capítulo 7 de Marcos, versículo 35, dice: al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Con razón la gente, asombrada en gran manera, decían allí en 7:37, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, bien lo ha hecho todo. El Señor Jesucristo hacía todo bien y todo muy bien. Dios no hace las cosas a medias, Él las hizo a la perfección. Nunca sanó a un enfermo a medias. Nunca levantó a un paralítico y lo dejó allí cojeando. Nunca dio de comer y no dejó a las multitudes con hambre. Nunca dejó allí a un muerto resucitándolo y dejándolo enfermo. No, siempre Él lo dejó sano. Toda esa extraordinaria habilidad y capacidad de este siervo divino está hoy a disposición del ser humano. Él puede enderezar al más torcido, al más fracasado de esta tierra. Él puede rescatar al más perdido, al más hundido y dejarlo completamente bien. Y aún hacer de su vida una vida totalmente cambiada, fructífera. Oh, que sepamos permitir que esa mano poderosa pueda estar obrando allí en nuestra vida. La incredulidad anula esta eficacia. Al hacer Jesús tanto a favor del ser humano, uno pensaría, ¿no?, que nadie se levantaría en contra de esta grandiosa obra de Dios. Pero vemos en los evangelios y aún en la vida misma que nos rodea, cuán lamentable es la incredulidad, el rechazo del ser humano hacia Dios. Y vemos aquí cómo una y otra vez se resistieron, aunque necesitados, aunque allí hundidos, pero aún rechazando al siervo de Dios. Servir al hombre fue un trabajo ciertamente difícil. Los corazones de los seres humanos, tan perversos y tan duros y tan difícil de creer. El hombre con una mano seca. Miremos allí en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí estaba el hombre necesitado, pero los religiosos no consideraban su situación, solo buscaron que esto fuese una ocasión para acusar y condenar a Cristo, y aún dice acá, para destruirlo. Él sabía esto y las consecuencias, pero igualmente nuestro siervo divino obró allí el bien en la vida de este hombre. Esta rebeldía del ser humano allí estropeó muchas posibilidades en el obrar del siervo divino. Incredulidad anula las posibilidades del siervo. Jesús estuvo asombrado realmente por la dureza del corazón de la gente. En Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando.
dureza aún en los mismos discípulos. ¿Cuánto le costó entender a estos hombres la grandeza del poder del Señor Jesucristo? En Marcos capítulo 6, versículo 52, el Señor les dice a sus discípulos: ¿por qué aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones? Jesús muchas veces tuvo que reprender a sus mismos apóstoles por ser tan tardos en entender y no progresaban en los caminos del Señor. Y aquí está un ejemplo en Marcos capítulo 8, versículo 17. Dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Cuánto más Cristo pudo haber hecho, aún por sus discípulos, si ellos hubieran sido tan dóciles en aceptar la realidad de Dios, el siervo divino? Pero ciertamente lo mismo pasa hoy y pasa con nuestras propias vidas. Muchas veces Dios tiene que tratar con nuestra incredulidad, ¿no es cierto? Impresionante siervo, ofrendando su vida. Había declarado que vino para dar su vida en rescate por muchos. En Marcos 10:45 leímos esto: Cristo como siervo conocía muy bien que todo este esfuerzo en su servicio no era suficiente. La situación humana había llegado a tal punto que solo el sacrificio de la vida del siervo divino podría recuperarlo todo. Y por lo tanto, Él no rehusó llegar a esto. Desde el principio, Él declaró una y otra vez que Él iba a venir a este mundo y morir en el sacrificio de la cruz. En Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate aquí en el griego lutrón significa pagar un precio para ser libre de la esclavitud o prisión o la muerte. En este caso, el precio sería la muerte del Señor Jesucristo. Las Escrituras enseñan que Cristo dio su vida en sacrificio por el pecado de todos los hombres. Y mediante este sacrificio proveyó un rescate a todos aquellos que lo reciben por la fe, sobre la base de este fundamento, obteniendo allí la liberación de la pena de vida por sus pecados. El siervo dio su vida en rescate por todos nosotros. La deuda fue saldada. La salvación eterna del hombre es ratificada allí en esa triunfante resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía que nunca su capacidad y poder iba a tener esa permanencia si Él no iba a ofrecer su vida en ese sacrificio en la cruz. Miremos el tercer punto y último: la esperanza que hoy tenemos en este siervo. ¿Qué debemos hacer para que la mano del siervo divino esté sobre nosotros, obrando allí milagros? Hay tantos que dicen que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, pero en la realidad vemos que no hay cambios en su vida. No hay avances, no hay crecimiento, no hay madurez espiritual. Y uno se pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué ocurre esto? Porque algunos creyentes que ya tienen años en su vida cristiana no tienen victorias, llegan a la madurez, son tan imperfectos como al principio. ¿Es que el siervo de Dios no quiere trabajar en ellos, no quiere obrar en ellos? No, ciertamente que no. Pero miremos 3 consejos en cuanto a esto para que los que quieran que la mano del siervo divino actúe definitivamente en nuestras vidas. Primero, convencernos que vivir un cristianismo que es una vergüenza es ser falso y por lo tanto indigno de Dios. Tenemos que enfrentar la realidad de nuestra experiencia espiritual
si queremos que la obra de Cristo siga en nosotros, perfeccionándonos, no debemos conformarnos con una vida allí en falsedad, con un cristianismo mediocre, con una vida que trae vergüenza. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? No debes permitir, ciertamente, que este año transcurra sin que Dios siga obrando en tu vida. Segundo, tomar las decisiones que sabemos debemos tomar. ¿Por qué seguir postergando lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer? Si Dios misericordiosamente ya nos ha mostrado tan bien lo que realmente importa y lo que realmente vale, ¿por qué vamos a seguir desperdiciando nuestras vidas en lo que no vale? En Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo que vimos en Mateo también está aquí. Cristo debe ser lo más importante. Cristo debe ser supremo en nuestras vidas. Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. En esto se define si Jesucristo el siervo puede actuar en nuestras vidas. Quienes siguen queriendo salvar sus vidas para vivirlas como ellos quieren, no podrán tener ese obrar del siervo divino en sus vidas. Resulta tan difícil morir a nosotros mismos. Queremos tanto aquello que tenemos en nuestra vida, por lo cual muchos dejan al Señor Jesucristo. Se ve demasiado en la experiencia de tantos creyentes esto, en muchos jóvenes y también en muchos adultos. Sabemos que muchos han creído ya en el Señor Jesucristo, gracias a Dios, que ya son salvos por esa gracia de Dios, han venido a esa cruz y van a ir al cielo. ¡Qué bendición! Ya están en su reino, ya son salvos, pero hay algo que el Señor les ha pedido una y otra vez que hagan y que no están dispuestos a hacerlo y que aún ya están decididos en no hacerlo. Todavía tienen allí cosas en su vida que consideran mucho más importante que el Señor Jesucristo. Puede ser el dinero, como dijimos, el deporte, puede ser el trabajo, un estudio, una carrera, una persona, un hijo, una hija, en fin, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y muchos viven solamente para ellos. Y dicen: Señor, discúlpame, pero tú sabes, quiero lo mejor para mi hijo. Estoy procurando salvar a mi hijo, que sea un buen estudiante, que llegue a ser alguien en su vida. Cuando mi hijo se forme, cuando haya obtenido todo lo que me propuse hacer en la vida de mi hijo, de mi hija, voy a tener tiempo para ti. O tal vez otros que digan: Señor, cuando termine con mis comodidades, con hacer mi casa, voy a tener tiempo para ti. O cuando termine mis estudios, o cuando esté descansado allí, cuando tenga mi jubilación, allí te voy a servir. Señor, otros dirán: tengo una relación con una persona y sé que tú estás en desacuerdo, lo sé muy bien, pero Señor, no puedo dejarlo, después te serviré. Tengo una novia, dirán algunos, tengo un novio, Señor, discúlpame, no quiero perderlo, es demasiado importante para mí, Señor, déjame. Cuando nos casemos, sí, te voy a seguir y será todo para ti. Ciertamente esta novia puede ser una novia incrédula, o este novio puede ser un novio incrédulo. Estoy procurando salvar mi vida, pero voy a perder al Señor. Voy a perder todo, ciertamente, si pierdo al Señor. Y muchos se han dado cuenta de esto, tratando de salvar lo que tanto querían,
perdieron al Señor y perdieron realmente lo que ellos querían. Hay padres que por tanto cuidar a sus hijos, por tanto vivir para ellos, dejaron al Señor y sus hijos salieron ciertamente un desastre y perdieron tanto lo que ellos querían. El tercer punto, colocarnos en la relación correcta con Dios, para que la mano del artesano divino, el siervo que es nuestro Señor Jesucristo, perfeccione, obra allí en nuestras vidas. Nosotros tenemos que mantenernos en el lugar donde allí Dios va a empezar a obrar, y ese lugar es en esa actitud de fe, en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando vinimos al Señor Jesucristo por la fe, confiando solamente en esa obra de Cristo en la cruz, Dios obró maravillas en nuestra vida. Y ciertamente va nuevamente a obrar en nuestra vida. Y aquello que es tan difícil de dejarlo, Dios va a obrar en nosotros. En ese obrar tan perfecto, va a poder tal vez traer lágrimas. O allí va a costarnos en decir, pero ciertamente el Señor en su gracia va a obrar, ese obrar, y podremos decir, Señor, tú eres dueño, tú eres el Señor de mi vida, tú eres lo primero, tú eres lo que realmente importa. La salvación es el obrar de Dios solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo lo que necesitamos delante de Dios lo tenemos allí, en ese fundamento que Él ofreció para obrar perfectamente en nuestras vidas. El rescate que Cristo pagó ofreciendo su vida en la cruz es absolutamente suficiente para toda la eternidad. Queridos hermanos, en el Señor Jesucristo, Dios quiere que seamos igualmente siervos como Él. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si Cristo fue siervo, nosotros también debemos ser lo mismo. En 1 Juan capítulo 3, versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Cristo puede hoy mostrar que es siervo a los que no le conocen, solo por medio de sus hijos. Cuando estos son siervos, cuando ellos también sirven como su Señor. No debemos decir que Cristo es nuestro Salvador y líder, si no queremos nosotros ser siervos como Él lo fue. La característica distintiva de los hijos de Dios, de los cristianos, es esa disposición a servir al Señor. En Marcos capítulo 14, versículo 3, aquí hay algo tan admirable que me ha dejado impactado la vida de esta mujer, que fue María. Dice allí en el versículo 3 de Marcos 14, 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Qué admirable lo que hizo esta mujer. Pienso que este acto de servicio que hizo ella al Señor, lo hizo porque tenía un corazón tan lleno de amor hacia su Señor. Y esto fue que lo hizo tan notable. En Marcos 14, 9 dice el Señor de ella, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Tiene que haber sido algo maravilloso el servicio de esta mujer, porque siempre, dice aquí el Señor, siempre que se predique este evangelio y donde quiera que se proclame la historia de esta mujer, irá con ella. Oh, que Dios nos dé la gracia para servir de la misma forma con que sirvió esta mujer, con amor, con ternura hacia su Salvador. No queremos que la mano que hizo los cielos y la tierra,
esté sobre nosotros, perfeccionándonos, que toque y haga ese obrar como Él solamente lo puede hacer. Bueno, pongamos nuestra mirada en aquel que murió en la cruz, que murió para salvar nuestras almas, y allí Dios va a estar obrando poderosamente en nuestras vidas. Oh, cuánto nos ha amado nuestro Salvador. Querido amigo que me estás viendo, si todavía tú no has creído en el Señor Jesucristo, todavía tú no eres salvo, tu alma no está salvada, ven a ese siervo, a ese Dios que puede obrar poderosamente en tu alma y salvarte por la eternidad. Nuestro Salvador murió en la cruz por nuestros pecados. Él murió para salvarte. Lo único que tú tienes que hacer es, como dice en Hechos 16:31, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ven en este día, no postergue más. Ven y recibe a tu Salvador en tu alma. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dicho una vez más en cuanto a nuestro gran Salvador. Y en esta oportunidad ver a nuestro Señor siendo siervo. Oh Padre, cuánto necesitamos de esa mano divina en nuestras vidas. Que Él siga obrando, como tú dijiste en tu palabra, la obra que tú comenzaste en nosotros, la vas a ir perfeccionando hasta el día del Señor Jesucristo. Padre, gracias, porque este obrar maravillas en nuestra vida, lo vemos día tras día. Bendice a cualquier persona que todavía no ha creído en ti. Hoy pueda ser el día que pueda venir de todo corazón y recibirte en su corazón, en su alma. En nombre de Jesús te pedimos.